Muy buenos días a todos. En primera medida como primera cuestión hoy, quería anunciarles que en estos momentos el presidente de la Nación, Javier Milei, está enviando una carta a su santidad el Papa Francisco, invitándolo a visitar la República Argentina, entendiendo que su presencia y su mensaje van a contribuir a la unidad de todos y nos va a dar la fuerza colectiva necesaria para preservar la paz, trabajar en prosperidad y en el engrandecimiento de nuestra patria. Esto está ocurriendo en este momento. La carta la van a poder ver publicada en cualquier minuto más en las redes de Presidencia. En otro orden de cosas, anoche el ministro Caputo anunció que la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para restablecer el acuerdo caído durante la gestión anterior, el cual, por supuesto, efectivizarse, va a implicar el desembolso de los 4.700 millones de dólares para nuestro país, que, como explicó el ministro Caputo, será para pagar hacer frente a los próximos vencimientos. Por primera vez en la historia, no es el Fondo Monetario Internacional quien propone a los equipos o al Ministerio de Economía los cambios y las reformas a realizar, sino que por primera vez en la historia se da la particularidad que efectivamente aquí los que hemos propuesto el camino somos nosotros, ¿no? Por primera vez se da el camino inverso y el Fondo Monetario no es quien sugiere qué hacer, sino que, como decía, la tarea finalmente y de una buena vez la estamos realizando nosotros. Por supuesto que esto impactó en los mercados, se ha visto un respaldo de los mercados, los bonos crecieron, las acciones que cotizan en el exterior también, y el riesgo país tomó nota también de esta noticia. Por supuesto que entendemos que cuando un país se pone a trabajar de manera seria, el mundo acompaña, y el mundo hoy está viendo que Argentina se encamina a ser un país más libre, un país de trabajo y un país que honra, cumple y respeta cada uno de sus compromisos. Y por supuesto, estamos todos abocados a seguir trabajando en este camino. En esta línea, y en virtud de los vientos que soplan de cambio en la República Argentina, la política, invitamos a toda la dirigencia política a entender efectivamente y comprender el momento histórico por el que está atravesando la Argentina. Ayer notamos algún episodio penoso en la Comisión de Diputados, entre ellos algún diputado que se acercó a maltratar al presidente de la comisión por querer hablar más tiempo que el que indican las normas, algún otro que le gritaba a nuestro ministro del Interior, e incluso hemos visto alguna situación de algún legislador reconociendo públicamente que ni siquiera se había tomado el trabajo de leerla a la ley. Así que es un buen momento para recordar: el mundo nos cree, la gran mayoría de los argentinos nos creen, incluso personas influyentes en el mundo nos creen. Sería bueno que la política deje de ser parte del problema y empiece a ser parte de la solución y sumarse a quienes están dispuestos a que Argentina sea efectivamente un país mejor, más libre y más próspero, y por sobre todo más incluido al mundo de lo que hasta aquí estamos. Quiero destacar como último punto un informe que está siendo elaborado, está en su etapa final,
por la Fundación Libertad y Progreso, donde entiendo que en algunos días más vamos a tener la versión definitiva. Este índice están preparando el índice de libertad económica, un índice donde Argentina está por supuesto, en lugares donde nunca imaginamos que íbamos a estar. Y en este informe que está preparando la Fundación Libertad y Progreso, informe que hoy la Argentina se encuentra en el puesto 144 de libertad económica, están, mediante por supuesto un proceso metodológico muy complejo, están incorporando a este ranking de libertades económicas a una Argentina con el DNU vigente y con la hipótesis de la ley Bases también vigente y en plena aplicación. El informe preliminar, que repito, van seguramente a tenerlo en breve, nos haría escalar cerca de 90 puestos en este ranking y nos posicionaría en torno al puesto número 54, entre 50 y 55, el informe no está todavía terminado, pero ese va a ser el rango en el que se ubicaría la Argentina si hace las reformas. Repito, desde el puesto 144 actual, y esto no es un tema menor porque esto habla de libertad, y cuando hablamos de libertad también hablamos de riqueza, de crecimiento, de mejores empleos y, un poco más técnico, pero hablamos de hacer crecer exponencialmente nuestro PBI per cápita a lo largo del tiempo y en el largo plazo. Así que cuando el informe esté concluido en los próximos días, se van a dar a conocer los resultados finales, pero lo cierto es que es una muestra más de que efectivamente estamos por el buen camino, y estamos por el camino de ser un país mejor, un país que se vuelva a posicionar dentro de las primeras economías del mundo. Y vuelvo a repetir, esto va a ser posible si la política termina de tomar nota, termina de entender que efectivamente es lo que la Argentina necesita, qué es lo que la Argentina eligió y qué es lo que entendemos que nos va a hacer de una vez por todas grande y nos va a hacer salir de esta triste decadencia que está atravesando la Argentina. Hasta aquí lo mío. Los escucho a quien tenga para hacerme alguna pregunta. Hola, buen día. Jaime Rosenberg de La Nación. Jaime, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Quería consultarte, más allá de estos casos puntuales que señalaste, ¿cómo evalúa el gobierno la marcha de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados? Si siguen pensando que el número está como para aprobarla sin cambios. ¿Y qué más nos podés comentar de lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a que si no se aprueba esta ley ómnibus vendrían medidas más duras todavía de las que se están anunciando? Gracias. Bueno, arranco por la última pregunta. Lo que dijo el ministro Caputo no es ni más ni menos que lo que venimos manteniendo quienes tenemos voz y llegada a los medios de comunicación, como puede ser mi caso, que es efectivamente hay cuestiones en la Argentina que no se negocian. Una es la meta de déficit fiscal. Nosotros entendemos que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas. Sabemos que es la causa de las sistemáticas crisis que vive la Argentina, incluso la que estamos atravesando ahora. Sabemos que cuando se gasta más de lo que se tiene, Jaime, te pasa a vos en tu casa, en algún momento tu economía y tu casa y tu familia colapsan, y lo mismo pasa en el país. La diferencia es que el país puede apelar a recursos como la máquina de imprimir billetes que dejó de funcionar el 10 de diciembre. Y por supuesto, todo esto está indefectiblemente o es dependiente exclusivamente de que se termine el déficit fiscal en la Argentina como lo estamos haciendo, y que además, por supuesto,
se puedan honrar cada uno de los compromisos sin caer en un problema de deuda, como también ha pasado en varias oportunidades en la República Argentina. Así que el ministro Caputo entiende que no importa qué vaya ocurriendo, lo que sí importa es el norte que tenemos, y ese norte se va a cumplir. Después vemos si ese norte será, estando la política a la altura, lo más, digamos, benévolo posible, o si la política complica la realidad de todos los argentinos y esa salida de la decadencia es mucho más dificultosa de lo que nosotros tenemos previsto. Así que, bueno, estamos confiados. La pregunta tuya apuntada básicamente a si hay un número o no como para aprobar la ley. Nosotros nunca dijimos ninguna de las dos cosas, ni que el número estaba, ni que el número no estaba. Nosotros simplemente estamos abocados a que el trámite legislativo se lleve a cabo de la manera que corresponda. Y en esa dinámica, a pesar de que nos han acusado de que los ministros no iban a ir y de que no estábamos dando explicaciones y de que no aceptábamos sugerencias ni diálogo, estamos demostrando que efectivamente eso era mentira, que los ministros están yendo, o las carteras están yendo precisamente a explicar cada una de las partes de la ley que a cada cartera le competen, y en lo personal creo que las exposiciones han sido contundentes, claras y que tienen carácter de absolutamente excepcionales, porque creo que ha quedado sumamente claro hasta ahora lo que se ha explicado en cada una de las partes de la ley. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Ignacio Ortelli del diario Clarín. Te quiero consultar, teniendo en cuenta que esta tarde se conoce el número de inflación del INDEC de diciembre de 2023. ¿Qué parte de esa inflación el gobierno admite que es responsabilidad de las medidas que se adoptaron desde que asumió Javier Milei? Y en todo caso, como plantea la oposición, que es producto de esas medidas el número que oscila, según consultores privados, entre el 20 y el 30%. Gracias. Bueno, la verdad ante todo, ¿no? Lo dijimos desde el primer día, nosotros vamos a decir la verdad y además de decirla vamos a actuar en consecuencia. Creer que en el desastre en el que estamos inmersos la responsabilidad es de un gobierno que lleva 30 días, a mí me parece infantil o en tal caso ingenuo. Por lo tanto, está claro que estábamos y todavía en riesgo de derivar en una hiperinflación. Yo lo he dicho en esta conferencia en reiteradas oportunidades. El propio presidente Milei lo ha dicho en las entrevistas que ha tenido, que le han realizado diferentes periodistas. Lo ha aclarado también. La dinámica inflacionaria de principios de diciembre, la primera semana fue del 1% diario, la segunda semana fue del 1,2% diario, que cuando uno hacía el cálculo de la inflación proyectada, cuando miraba un poquito más hacia adelante, efectivamente estabas en una inflación en torno al 45% para diciembre. El dato no lo tenemos, claramente, se va a conocer, entiendo que hoy a las 16 horas, que suelen ser puntuales, así que mañana analizaremos cuál fue el resultado de ese dato y cuál es la evaluación que hacemos, pero entendemos que cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior, en virtud de, ya lo he explicado en innumerables oportunidades el presidente, incluso cuando no era presidente, los rezagos que tiene la política monetaria. Y efectivamente lo que estamos haciendo es no barrer debajo de la alfombra, como sí hacía el gobierno anterior, no ocultar datos, como sí hacía el gobierno anterior, y decir la verdad, como no hacía el gobierno anterior. Entonces, a la infinidad de precios reprimidos que había, incluso por cuestiones electorales, ni hablar el denominado Plan Platita, o el que se denominó popularmente con el Plan Platita, con una emisión brutal de pesos, nos ha derivado no solo en diciembre, sino que lo seguirá haciendo durante los próximos meses en una inflación de consecuencias impredecibles, pero que estamos haciendo todo lo posible para que lo peor no ocurra, que es esta cuestión hiperinflacionaria que queremos evitar. A tu pregunta, repito, claramente es responsabilidad del gobierno anterior
a 30 días del gobierno, la verdad que no debería ni aclararlo eso, ¿no? Pero bueno, es válido volverlo a repetir cuantas veces sea necesario. Sí, Estela Gárnica, de A24. Dentro del marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles son las metas de inflación para 2024? Ya que en el comunicado del organismo se habla de una posible desaceleración en los próximos meses. Gracias. Bueno, es el objetivo del gobierno. Las metas se darán a conocer cuando efectivamente esto quede consolidado. Sabés que esto tiene algunos pasos burocráticos. El fondo dará a conocer efectivamente cuáles son esas metas. Por supuesto que gran parte del objetivo es cumplir con el déficit fiscal o en tal caso con lograr el superávit fiscal, como ha explicado el ministro ayer. Entendemos que van a ser meses de mucha inflación, como lo viene siendo hasta ahora, y independientemente del dato que se conozca hoy de inflación, que repito, desconocemos cuál es, entendemos que sigue siendo un dato del pasado, porque en el presente y en el futuro tenemos en materia inflacionaria mucho trabajo por hacer y mucho por seguir monitoreando y analizando. Así que a tu pregunta puntual, se dará a conocer en los próximos días casi con seguridad, y en relación a la inflación se vienen meses muy complejos en materia inflacionaria. Esto se va a ir desacelerando, por supuesto que está dentro de lo que esperamos, pretendemos y por lo que estamos trabajando, pero hay que tener muy en claro que se vienen meses muy delicados en materia inflacionaria. ¿Qué tal, Manuel? Hola. Buen día. Eduardo Menegazzi de Infobae. La semana que viene el presidente Milei va a viajar al foro de Davos. Quería consultarte si ya está confirmada cuál va a ser la agenda, cuándo es la partida, cuántos días se va a quedar, en qué se centrará su discurso y si las reuniones de gabinete se van a mantener en su ausencia. En Dexter, encontrá todo lo que necesitas para hacer deporte. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Visita nuestras sucursales o ingresá a dexter.com.ar. Bueno, la agenda del presidente de Davos todavía no se terminó de definir. Se dará a conocer seguramente en las próximas horas. Entiendo que no va a haber, en principio, entrevistas con medios internacionales, también por cuestiones de agenda y de celeridad. Y entiendo también que, por supuesto, el presidente Milei va a exponer. Veremos después los detalles. La verdad es que todavía no los estamos terminando de definir. Es un evento, por supuesto, de envergadura, pero lo que lleva, a que algunos detalles todavía no estén terminados. Incluso temas de vuelos, el viaje en sí, comitiva y todo lo demás, en las próximas horas seguramente tengan el detalle oficial correspondiente, que, repito, no está todavía terminado de definir. Lo aclaro para que no haya ningún tipo de información inexacta. Lo de gabinete, en principio, no. En principio, vos supongo que te referís al martes. Ese martes, en principio, no habría reunión de gabinete. Por supuesto que esto es muy dinámico. Si hay alguna novedad o algún cambio, se los estaremos informando como hacemos habitualmente. Última pregunta. ¿Qué tal? Rosario Hola. Vigosi, de la red. Bueno, concretamente, en tiempos donde hay aumentos que ya se llevan, aumentos de la vida cotidiana, en los precios que se están ya afectando el bolsillo, como la nafta, los precios en el supermercado, los anunciados para las prepagas, los que se van a fijar en el futuro, como el transporte, o falta todavía en las escuelas para la clase media lo que pueda ser la matrícula o la cuota escolar, todo liberado, digamos, con las reglas de hoy día. ¿Qué es lo que están elaborando, están trabajando en el gabinete para paliar ese golpe, tomando en cuenta que todavía no hay acuerdos paritarios que compensen esos aumentos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetirte lo que hablamos con tu compañera recién. El problema inflacionario no lo vamos a negar.
no vamos a negar tampoco la implicancia que tiene en términos de poder adquisitivo niveles de inflación de cualquier índole. Acá estamos hablando de niveles que no se veían desde hacía muchas décadas en la República Argentina, pero nosotros entendemos que efectivamente cualquier grado de inflación es nocivo para la economía y para un país, y entendemos la realidad de la inflación. Nosotros no podemos ocultar, no lo haríamos, se lo dije recién a tu compañero Ortelli, no vamos a ocultar lo que pasa en la Argentina. Y Argentina viene de mucho tiempo de mentir, viene de mucho tiempo de esconder las cosas, puntualmente en la pregunta que me estás haciendo, en los precios, no solo en los regulados, sino en todo el esquema nefasto de control de precios, muchas veces también informales, que existían en la Argentina, que iban desde, prepagas, donde sabemos que el atraso tarifario era evidente. Solo con que hables con cualquier prestador médico te iba a decir que efectivamente estaban cobrando muy por debajo de lo que les permitía o de lo que corresponde para tener una vida digna. Y así puedo irte con un montón de precios, como puede ser el combustible, o como puede ser incluso los colegios que tenían las cuotas no congeladas, pero había algún acuerdo que no permitía que el aumento sea tal. Está claro que venimos vamos a conocer el índice hoy, pero venimos de una inflación del año anterior que probablemente esté en torno al 200%. Venimos de inflaciones muy altas desde hace muchísimo tiempo. No aceptar que esa inflación indefectiblemente pega en el poder adquisitivo y pega mucho más en los que menos tienen, es mentirte. Y decir que el gobierno tiene la varita mágica para solucionar mágicamente que esa inflación brutal, descomunal y, como le decía Ortelli, heredada, se puede solucionar mediante un acto de buena voluntad o un decreto. Bueno, la verdad es que es difícil de entender los que piensan al país con esa lógica, ¿no? La realidad es esta: hay una inflación que está carcomiendo el bolsillo de los argentinos. Estamos haciendo todo lo posible para que eso se revierta lo más rápido posible. No pretendan que en 30 días la Argentina resuelva problemas que trae en muchos casos muchísimas décadas, y que lamentablemente han puesto a la Argentina en esta situación triste y decadente que estamos atravesando ahora. Gracias.